Que Dios les bendiga. Una vez más estamos acá para compartir un momento de la palabra del Señor contigo. Vamos a adorar el nombre del Señor en breve, pero me gustaría que vayas conmigo a la Escritura y estudiemos un momento la palabra del Señor. La verdad de que ya extrañamos muchos estar en el templo, de repente tener esa fraternidad, esa hermandad. Sin embargo, ahorita no se puede. Ahorita es tiempo que estemos en casita, es tiempo que estemos en nuestra casa, adorando, glorificando el nombre del Señor. Entonces, no deje pasar el tiempo y únase conmigo un momento, en este tiempo que vamos a tomar unos minutos para estudiar la palabra y para adorar el nombre del Señor. Vaya conmigo a lo que dice la Escritura en el libro de 1 de Corintios capítulo 16 y su versículo 19. En lo que usted lo busca, le recuerdo que estamos viendo una serie de enseñanzas bajo el tema Una iglesia en tu casa. Una vez más, una iglesia en tu casa. Esta es la tercera parte de este mensaje. 1 de Corintios capítulo 16 y su versículo 19, dice la Escritura: Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Le recuerdo el tema, una iglesia en tu casa. Hemos visto que los primeros cristianos, dice la Escritura, que sus reuniones eran en casa, no eran en templos, no eran las cuatro paredes del templo solamente. Ellos también se reunían en casa. En los primeros siglos después de Cristo, la iglesia se reunía solamente en casa. Después, ya en el siglo IV, hemos visto que Constantino, el primer emperador romano que se convirtió al evangelio, que se convirtió al cristianismo, según la historia o extrabíblica, él motivó a los cristianos a reunirse solamente en el templo. Sin embargo, la iglesia siempre se reunía en las casas, como ellos habían empezado a hacerlo desde allá en el día del Pentecostés, en el aposento alto. Estaban en una casa y siguieron reuniéndose en las casas porque ahí adoraban, ahí recibían el Espíritu Santo, ahí ellos predicaban la palabra, etc. Bueno, el día de hoy vamos a ver de otro personaje. Ya hemos visto algunos anteriormente, vimos un tal Epeneto por ahí, vimos otro que se llamaba Ninfas también, que tenían iglesia en su casa. Hoy vamos a ver un tercer, o mejor dicho, una pareja. Aquí el tercer lugar es una pareja, es Aquila y Priscila. En el diccionario Strong, fíjese que de las palabras griegas, buscando el significado de ambos nombres, Aquila y Priscila, dice que Aquila viene de la palabra griega Akulas, que significa águila en español. Interesante. Aquila en griego significa águila. También el nombre Priscila en griego significa antigua o anciana. Muy interesante. Aquí el apóstol Pablo, otra vez dirigiéndose a los corintios, dice: la iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Esta pareja, que se entienden que eran algún matrimonio, ellos tenían una iglesia en su casa. Y no vaya a creer que era una iglesia como las que tenemos hoy, ¿verdad? Que tienen un rótulo que decía por ahí, Iglesia del Príncipe de Paz. No necesariamente. Pero era una iglesia que estaba en casa. Había un grupo que se reunía en casa. Aquila y Priscila. ¿Qué significa Aquila? Decíamos que Aquila significa águila y Priscila significa antigua o anciana. Si Aquila significa águila, fíjese que una de las características de las águilas es que ellos tienen, hermano, una visión sorprendente para cazar. Son aves, pero tienen una visión sorprendente para cazar. Quiero hablar acerca ahí de que podemos ser mejores cazadores en el Señor con una tremenda visión. Quiero hablar entonces de que si tenemos una iglesia en casa, nosotros podemos también, eso significa que tenemos una buena visión. Porque si usted tiene una visión sola para estar en el templo, le digo algo, hay un problema ahí con la visión.
Nosotros también tenemos que adorar al Señor, no necesariamente en las cuatro paredes del templo, sino también cuando estamos en casa. Nosotros no somos de cuatro paredes. Nosotros somos gente que donde quiera que andamos, somos la iglesia. Y por ser la iglesia, nosotros podemos adorar el nombre del Señor. Eso significa tener una buena visión, como las águilas. Eso significa Aquila. Y Priscila, por su lado, significa antigua o anciana. Y esto para mí tiene que ver con madurez. Si nosotros aprendemos a tener o a hacer una iglesia en nuestra casa, significa que vamos a tener una madurez. O mejor dicho, mejor madurez. Vamos a ser, de alguna manera, ancianos espiritualmente. Fíjese que el tiempo que estamos viviendo en este momento es que nos restringen las reuniones ahorita en los templos por la pandemia del coronavirus, por el virus del COVID-19. Sin embargo, fíjese que nuestra visión, como la de Aquila, en este caso, que tenía una iglesia en su casa, debe de ser siempre, aún en casa, adorar el nombre del Señor. Si yo ando de repente fuera de casa, en la calle, voy a hablar de Cristo, voy a ser un cristiano. Debemos ser cristianos entonces en el templo, pero también ahora en las casas. Nuestra visión siempre tiene que seguir adelante. Predicar el evangelio, alabar al Señor. Hay un famoso dicho que usted lo conoce en el mundo, que dice que el que es perico, donde quiera es verde. Yo le digo algo, el que es cristiano, donde quiera es cristiano. Y ahora, en nuestra casa, demostremos que realmente somos cristianos. Es un buen tiempo para que ahí en casa doblemos rodillas, leamos la palabra, adoremos al Señor. Usted puede, si usted tiene algún instrumento musical y sabe algunas notas, pues úselo. Si usted me dice, hermano, yo no soy músico, no importa, ponga música ahí de fondo y adore el nombre del Señor. Pero tengamos la visión de ser iglesia en nuestra casa como Aquila. Y en este caso, Priscila también, hermano. Pero fíjese que antes de ver un poquito de Priscila, en este caso por ser anciana o madurez, fíjese que en 1 de Juan capítulo 2, verso 11 dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, no tiene visión. El que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. O sea que, como iglesia, vamos a adorar al nombre del Señor en nuestra casa, vamos a reunirnos en nuestra casa también, pero hay algo. ¿Cómo yo sé si no soy como un águila en cuanto a la visión? ¿Cómo sé si yo no soy como en este caso Aquila, que tenía visión de águila, si lo podemos ver así? Cuando una persona aborrece a su hermano, dice, está en tinieblas. Y anda en tinieblas. Y no sabe dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Iglesia que está en su casa ahorita, le invito, si de repente hay situaciones familiares, posiblemente usted no se habla con alguien de su propia familia, posiblemente usted tiene enemistades con alguien en su propia familia. ¿No cree usted que este es un buen tiempo para que nos reconciliemos los unos con los otros? Nos pidamos perdón. Eso es tener visión de águila. Eso nos enseña la palabra del Señor acá, como Aquila, que tenía una buena visión. También dice ahí en Hebreos capítulo 5 y su versículo 14, dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Les recuerdo que Priscila significa anciana o antigua. Y les decía que lo vamos a ver desde la perspectiva de madurez. Ahora, una iglesia en casa también es una iglesia que ha madurado, que no solamente está con la mentalidad, si no hay templo, entonces no soy cristiano. No. Podemos ser cristianos en nuestra casa y tener altares familiares como usted lo está teniendo en este momento, adorando el nombre del Señor. Pero fíjese que me gusta mucho cómo aquí el escritor de Hebreos dice que el alimento sólido, dice, es para los que han alcanzado madurez. En este caso como Priscila. Para los que por el uso
tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Es un buen tiempo que usted y yo podemos tener ahora para ejercitarnos espiritualmente. Bueno, hay gente que físicamente ahora está haciendo ejercicios en su casa porque de repente no puede ir al gimnasio, que de repente quiere guardar la línea, no quiere engordarse mucho porque come mucho en casa. Pero fíjese que hay otro ejercicio que podemos hacer como iglesia. ¿Cuáles son los ejercicios espirituales? Orar, leer la Biblia, son ejercicios espirituales. Adorar al Señor. Pero es que mire usted, a mí me gusta adorar solamente cuando estamos en el templo, porque no hay música. No, no importa, adoremos el nombre del Señor. Ejercitémonos en la oración, ejercitémonos en la lectura de la palabra, ejercitémonos alabando el nombre del Señor, ejercitémonos exaltándolo a Él, vivir una vida consagrada al Señor. Tengamos ese tipo de ejercicio también. Porque eso tiene que ver con Priscila. En este caso que Priscila tiene que ver con madurez. Dice el escritor de Hebreos, una vez más leo Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido, le recuerdo, ¿quiénes comen comida sólida? Solo las personas adultas o maduras. Las personas que ya tienen madurez. Un niño recién nacido no puede comerse un chicharrón, no puede comerse ahí una tostada bien frita, no puede comer carne, no puede comer comida sólida. Pero un cristiano, en este caso, que es inmaduro, mire, se empacha cuando a mí me regañaron. Mire ustedes que a mí me están llamando la atención. Y hay gente, hermano, que no es madura. Yo le digo algo, madure. ¿Cómo podemos madurar? Ejercitémonos ahora en casa, leyendo la palabra. Ejercitémonos estudiando la escritura. Ejercitémonos orando, ayunando, adorando, etcétera. Tengamos ese ejercicio. Qué bueno que usted está en su casa en este momento y que se ha unido conmigo en este pequeño devocional. Le recuerdo el tema, una iglesia en tu casa. Aquí hemos visto que esta pareja, Aquila y Priscila, ellos tenían una iglesia en su casa por ser los primeros cristianos. Yo te invito que adoremos al Señor una vez más. Yo sé que algunos de los que están allí en su casita, posiblemente en este día no han tenido el tiempo de leer la Biblia, ni de orar, o posiblemente algunos no han tenido el tiempo de orar. Y entre comillas, ¿verdad? No han tenido el tiempo, porque algunos hoy sí tienen más tiempo. ¿Qué dice si se une conmigo un momentito? Y le decimos al Señor con todo nuestro corazón: en mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó. En mi corazón hay una canción que demuestra mi pasión, que demuestra mi pasión para mi Rey y mi Señor, para mi Rey y mi Señor, para aquel que me amó, para aquel que me amó. Hermoso eres, oh mi Señor, hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón. Oh, te adoramos, oh,
hermoso eres, oh mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Hermoso eres, oh mi Señor. Hermoso eres tú, amado mío. Tú eres la fuente de mi vida y el anhelo de mi corazón, y el anhelo de mi corazón. Gracias te damos, Señor, por tu misericordia. Permítame orar juntamente contigo. Señor, gracias te damos en esta hora. Te damos gracias por tu misericordia. Yo me uno, Señor, juntamente con mi hermano, con mi hermana hoy. Te damos gracias, Señor, por tu fidelidad. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia en casa. Ayúdanos, Señor, a hacer una iglesia que te exalte, una iglesia que te bendiga. Señor, si alguien en esta hora necesita con urgencia reconciliarse contigo, ayúdale. Perdona sus pecados allí. El que está en su casa, Señor, que está pidiéndote perdón, perdona sus errores, perdona sus pecados. Si hay alguien que está aceptándote o está entregando su corazón a ti hoy, perdona, Señor, sus errores. Entra en su corazón. Ayúdalo, Señor, en el nombre de Jesús. Ministra, Señor, nuestra mente, nuestra alma, nuestro corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios